is the father of our country? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. We elect a president for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. 4. Where is the Statue of Liberty? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? New York Harbor. Liberty Island. Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson River. El puerto de Nueva York, Liberty Island. Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, y el río Hudson. In what month do we vote for president? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? November. Noviembre. What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. How old do citizens have to be to vote for president? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 and older. 18 años en adelante. There were 13 original states. Name 3. Había 13 estados originales. Nombre 3. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. What group of people was taken to America and sold as slaves? ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africans. People from Africa. Africanos. Gente de África. What is the name of the President of the United States now? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald J. Trump. Donald Trump. Trump. What are the 2 major political parties in the United States? ¿Cuáles son los 2 principales partidos políticos de los Estados Unidos? Democratic and Republican. Demócrata y republicano. What did Susan B. Anthony do? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Fought for women's rights. Fought for civil rights. Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos civiles. Name the U.S. war between the North and the South.
dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. The Civil War. The war between the states. La guerra civil. La guerra entre los estados. When is the last day you can send in federal income tax forms? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre el Ingreso? April 15th. El 15 de abril. What ocean is on the west coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? Pacific Ocean. El Océano Pacífico. What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? A change to the Constitution. An addition to the Constitution. ¿Un cambio a la Constitución? Una adición a la Constitución. What is the political party of the president now? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Republican Party. Partido Republicano. Who lived in America before the Europeans arrived? ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? American Indians. Native Americans. Indios americanos. Nativos americanos. Name one problem that led to the Civil War. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Slavery. Economic reasons. States' rights. Esclavitud. Razones económicas. Derechos de los estados. What are two rights in the Declaration of Independence? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? Life. Liberty. Pursuit of happiness. La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? The president. El presidente. When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? July 4th, 1776. El 4 de julio de 1776. Name one state that borders Canada. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Maine. New Hampshire. Vermont. New York. Pennsylvania. Ohio. Michigan. Minnesota. North Dakota. Montana. Idaho.
Washington, Alaska. Name 2 national U.S. holidays. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, President's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving, Christmas. What is one responsibility that is only for United States citizens? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Serve on a jury. Vote in a federal election. Prestar servicio en un jurado. Votar en una elección federal. Who signs bills to become laws? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? The President. El presidente. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Terrorists attacked the United States. Los terroristas atacaron los Estados Unidos. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? The Bill of Rights. La Carta de Derechos. Name one of the 2 longest rivers in the United States. Mencione uno de los 2 ríos más largos en los Estados Unidos. Missouri River, Mississippi River. How many U.S. senators are there? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 100. Why do some states have more representatives than other states? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Because of the state's population. Because they have more people. Because some states have more people. ¿Debido a la población del estado? ¿Debido a que tienen más gente? Debido a que algunos estados tienen más gente. Who is the governor of your state now? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Answers will vary. District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a governor. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben decir no tenemos gobernador. Why does the flag have 50 stars? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera?
Because there is one star for each state. Because each star represents a state. Because there are 50 states. Porque hay una estrella por cada estado. Porque cada estrella representa un estado. Porque hay 50 estados. When do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? July 4th. El 4 de julio. What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? The Constitution. La Constitución. When was the Constitution written? ¿Cuándo fue escrita la Constitución? 1787. 1787. Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. If the president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? The vice president. El vicepresidente. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Provide schooling and education. Provide protection. Police. Provide safety. Fire departments. Give a driver's license. Approve zoning and land use. Proveer escuelas y educación. Proveer protección, policía. Proveer seguridad, cuerpos de bomberos. Conceder licencias de conducir. Aprobar la zonificación y uso de la tierra. What is one reason colonists came to America? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Freedom. Political liberty. Religious freedom. Economic opportunity. Practice their religion. Escape persecution. Libertad. Libertad política. Libertad religiosa. Oportunidad económica. Para practicar su religión. Para huir de la persecución. Who is the commander-in-chief of the military? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? The president. El presidente. What is the highest court in the United States? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? The Supreme Court. La Corte Suprema de Justicia. Name one U.S. territory. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. U.S. Virgin Islands.
American Samoa, Northern Mariana Islands, Guam, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, Guam. What territory did the United States buy from France in 1803? ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? The Louisiana Territory, Louisiana. El territorio de Luisiana, Luisiana. How many justices are on the Supreme Court? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? 9. 9. Who is one of your state's U.S. senators now? Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Answers will vary. District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. or the territory where the applicant lives has no U.S. senators. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que el DC o territorio en donde vive el solicitante no cuenta con senadores a nivel nacional. What does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? Sets up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. Establece el gobierno, define el gobierno, protege los derechos básicos de los ciudadanos. Name one war fought by the United States in the 1800s. Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos. War of 1812. Mexican-American War. Civil War. Spanish-American War. La guerra de 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra hispanoamericana. What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de su estado? Answers will vary. District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que el DC no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio.
Why does the flag have 13 stripes? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Because there were 13 original colonies. Because the stripes represent the original colonies. Porque representan las 13 colonias originales. Porque las franjas representan las colonias originales. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. The United States. The flag. Los Estados Unidos. La bandera. What are the two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? The Senate and House of Representatives. El Senado y la Cámara de Representantes. What is the rule of law? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. ¿Todos deben obedecer la ley? ¿Los líderes deben obedecer la ley? ¿El gobierno debe obedecer la ley? Nadie está por encima de la ley. What is the name of the Vice President of the United States now? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Michael R. Pence. Mike Pence. Pence. Who wrote the Declaration of Independence? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. What ocean is on the east coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Atlantic Ocean. El Océano Atlántico. Name one right only for United States citizens. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Vote in a federal election. Run for federal office. Votar en una elección federal. Postularse a un cargo político federal. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? We the people. Nosotros, el pueblo. Name your U.S. representative. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Answers will vary. Residents of territories with non-voting delegates or resident commissioners may provide the name of that delegate or commissioner.
Also acceptable is any statement that the territory has no voting representatives in Congress. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. What was one important thing that Abraham Lincoln did? ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Saved or preserved the Union. Led the United States during the Civil War. Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Salvó o preservó la Unión. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Communism. Comunismo. Name one state that borders Mexico. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. Arizona. New Mexico. Texas. Who was president during World War I? ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Name one branch or part of the government. Nombre una rama o parte del gobierno. Congress. Legislative. President. Executive. The courts. Judicial. Congreso. Poder legislativo. Presidente. Poder ejecutivo. Los tribunales. Poder judicial. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. Who does a U.S. Senator represent? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? All people of the state. Todas las personas del Estado. What are two cabinet-level positions? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretary of Agriculture. Secretary of Commerce. Secretary of Defense. Secretary of Education. Secretary of Energy. Secretary of Health and Human Services. Secretary of Homeland Security. Secretary of Housing and Urban Development.
Secretary of the Interior, Secretary of Labor, Secretary of State, Secretary of Transportation, Secretary of the Treasury, Secretary of Veterans Affairs, Attorney General, Vice President, Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio, Secretario de Defensa, Secretario de Educación, Secretario de Energía, Secretario de Salud y Servicios Humanos, Secretario de Seguridad Nacional, Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Secretario del Interior, Secretario del Trabajo, Secretario de Estado, Secretario de Transporte, Secretario del Tesoro, Secretario de Asuntos de Veteranos, Procurador General, Vicepresidente. Who is the Chief Justice of the United States now? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? John Roberts, John G. Roberts, Jr. What are two rights of everyone living in the United States? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Freedom of expression, freedom of speech, freedom of assembly, freedom to petition the government, freedom of worship, the right to bear arms, Libertad de expresión, libertad de la palabra, libertad de reunión, libertad para peticionar al gobierno, libertad de culto, el derecho a portar armas. What are two ways that Americans can participate in their democracy? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Vote. Join a political party. Help with a campaign. Join a civic group. Join a community group. Give an elected official your opinion on an issue. Call senators and representatives. Publicly support or oppose an issue or policy. Run for office. Write to a newspaper. Votar. Afiliarse a un partido político. Ayudar en una campaña. Unirse a un grupo cívico. Unirse a un grupo comunitario. Presentar su opinión sobre un asunto a un oficial elegido. Llamar a los senadores y representantes. Apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política. Postularse a un cargo político. Enviar una carta o mensaje a un periódico. What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Announced our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. Said that the United States is free from Great Britain. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña.
declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. Who vetoes bills? ¿Quién veta los proyectos de ley? The President. El presidente. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? The Speaker of the House. El presidente de la Cámara de Representantes. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. Who did the United States fight in World War II? ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japan, Germany, and Italy. Japón, Alemania e Italia. What is the name of the national anthem? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star-Spangled Banner. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? World War II. Segunda Guerra Mundial. When must all men register for the Selective Service? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? At age 18. Between 18 and 26. ¿A la edad de 18 años? Entre los 18 y 26 años de edad. What is the economic system in the United States? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Capitalist economy. Market economy. Economía capitalista. Economía del mercado. What is one promise you make when you become a United States citizen? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Give up loyalty to other countries. Defend the Constitution and laws of the United States. Obey the laws of the United States. Serve in the U.S. military if needed. Serve, do important work for the nation if needed. Be loyal to the United States. Renunciar la lealtad a otros países. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de ser necesario. Prestar servicio a realizar trabajo importante para la nación de ser necesario. Ser leal a los Estados Unidos.
What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Freed the slaves. Freed slaves in the Confederacy. Freed slaves in the Confederate States. Freed slaves in most southern states. ¿Liberó a los esclavos? ¿Liberó a los esclavos de la Confederación? ¿Liberó a los esclavos en los estados de la Confederación? ¿Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur? Who makes federal laws? ¿Quién crea las leyes federales? Congress. Senate and House of Representatives. U.S. or national legislature. ¿El Congreso? ¿El Senado y la Cámara de Representantes? ¿La legislatura nacional o de los Estados Unidos? What is freedom of religion? ¿En qué consiste la libertad de religión? You can practice any religion or not practice a religion. Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. What happened at the Constitutional Convention? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution. ¿Se redactó la Constitución? Los padres fundadores redactaron la Constitución. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? To print money. To declare war. To create an army. To make treaties. Imprimir dinero. Declarar la guerra. Crear un ejército. Suscribir tratados. Name one American Indian tribe in the United States. Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos. Cherokee. Navajo. Sioux. Chippewa. Choctaw. Pueblo. Apache. Iroquois. Creek. Blackfeet. Seminole. Cheyenne. Arawak. Shawnee. Mohegan. Huron. Oneida. Lakota. Crow. Teton. Hopi. Inuit. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa
una de ellas. Citizens 18 and older can vote. You don't have to pay a poll tax to vote. Any citizen can vote. Women and men can vote. A male citizen of any race can vote. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar. El impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto las mujeres como los hombres pueden votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. What does the president's cabinet do? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Advises the president. Asesora al presidente. What movement tried to end racial discrimination? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? Civil rights movement. El movimiento en pro de los derechos civiles. The House of Representatives has how many voting members? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. What does the judicial branch do? ¿Qué hace la rama judicial? Reviews laws. Explains laws. Resolves disputes, disagreements. Decides if a law goes against the Constitution. Revisa las leyes. Explica las leyes. Resuelve disputas, desacuerdos. Decide si una ley va en contra de la Constitución. Who was president during the Great Depression and World War II? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. We elect a U.S. representative for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. 2. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. James Madison. Alexander Hamilton. John Jay. Publius. What stops one branch of government from becoming too powerful? ¿Qué es lo que hace que una rama de gobierno no se vuelva demasiado poderosa? Checks and balances. Separation of powers. Pesos y contrapesos. Separación de poderes. Name one war fought by the United States in the 1900s. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos.
World War I, World War II, Korean War, Vietnam War, Persian Gulf War, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo Persa. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. U.S. diplomat, oldest member of the Constitutional Convention, first Postmaster General of the United States, writer of Poor Richard's Almanac, started the first free libraries. Diplomático americano. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. Primer director general de Correos de los Estados Unidos. Autor de Poor Richard's Almanac, Almanaque del Pobre Richard. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. We elect a U.S. Senator for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. 6. What did Martin Luther King Jr. do? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Fought for civil rights. Worked for equality for all Americans. Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. What is one right or freedom from the First Amendment? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Speech, religion, assembly, press, petition the government. Expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. Why did the colonists fight the British? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Because of high taxes, taxation without representation. Because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering. Because they didn't have self-government. Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. El ejército británico se quedó en sus casas, alojamiento, acuartelamiento. No tenían autodeterminación.